tomar en cuenta que el examen parcial, el primer examen parcial va a ser el próximo martes. Así que el martes tienen que entrar 15 minutos antes de las 8 para poder entrar ya en el Meet y poder participar del examen. Tienen que preparar, tener previsto batería para su computadora, por cualquier cosa, internet, todo para poder participar del examen. Y va a entrar todo lo que se desarrolló en clase hasta hoy. Hasta lo que se desarrolle el día de hoy va a entrar en el examen parcial. ¿Alguna pregunta sobre el examen o continúo nomás ya? ¿No hay preguntas? Bueno, si algún alumno tiene algún problema y no puede participar del examen, pues tiene que tiene que enviarme un correo a mi correo institucional con el justificativo, que si es por enfermedad, por actividad que sea de interés académico, por algún duelo, esperemos que no. Esos son los motivos por los cuales pueden volver a rendir y rendir el examen recuperatorio, que como les habíamos explicado en la primera clase, incluye todo, abarca ya todo el programa del curso. Bueno, Profe, ¿qué tal? Una pregunta, ¿el formato del examen cómo sería? O sea, ¿es selección múltiple o cómo? sí, de eso hablamos ya en la primera clase. Son preguntas de selección múltiple. Ah, Son dale, profe, gracias. cuestionarios, son preguntas, no se puede volver atrás. Una vez que se comenzó el examen ya se va avanzando pregunta a pregunta. No se puede dejar para responder después y volver a probar. Solamente se puede ir hacia responder una pregunta y pasar a la siguiente. También no todos los alumnos tienen las mismas preguntas, son distintas preguntas. Profe, ¿y ¿Sí? el examen estaría haciendo en Google Form o vos tendrías tu propio lugar para realizar el examen? Sí, ustedes van a entrar en el aula virtual y ahí solamente van a poder ver su examen en un cuestionario y le tienen que dar iniciar y comienza el examen. Eso yo no les había mostrado a ustedes en la primera clase, cómo era el examen. ¿No se acuerdan? Yo no estaba presente en la primera clase, por eso nomás profe preguntaba. Ah, y en el día del examen solamente vas a poder ver el tuyo, vas a poder ver tu fila, entonces no puedes pasarle a otros compañeros el enlace del Meet. También recordarles que tienen que estar matriculados oficialmente para poder rendir el examen. Dale, Matriculados profe, en gracias. dirección académica. Sí, Anabel, pasó que la grabación de la tercera clase tuvo problema el programita para grabar. Es que el Google Meet ya no permite hacer grabación. Entonces nosotros nos arreglamos utilizando OBS o algún otro programa para hacer la grabación. Y por lo visto hubo un problema, falló la aplicación y no se grabó el audio. Lastimosamente no pudimos hacer nada al respecto. La grabación de la clase digamos, como una prueba, un respaldo de lo que se estuvo dando en clase, pero en verdad que así como son las clases presenciales, tienen que participar de las clases y tomar notas. Con eso les quiero decir que sí, bueno, falló la tecnología y no podemos hacer nada. Por eso es bueno que cuando ustedes participan en clase, participen de verdad, como si fuera que están en una clase, tomando notas, haciendo esquemas, inclusive tienen mejor oportunidad de hacer capturas de la clase. Pueden hacer también ustedes su propia grabación de la clase. Así fue Rosana, ahora falló en la aplicación, por eso no salió el audio.
Tal cual fue un problema de actualización de plugins en que resolvimos ya en la última clase por lo menos. Como dice la profe, el tema de la grabación siempre es un apoyo complementario, no viene a ser un material así, como diríamos, estructural, troncal de las clases. Lo importante es sí o sí tomar las notas en el debido tiempo y hacer las preguntas así tal cual como están haciendo ahora. Y así es. ¿Hay más preguntas? Bueno, entonces así va a ser el examen. Ustedes van a estar rindiendo en el Moodle, va a haber un cuestionario. Les voy a mostrar, voy a hacer ese trabajo de mostrarles para los que no habían estado en la primera clase. Y por si no hayan rendido antes algún examen ya en el Moodle. ¿Se ve el aula virtual? Sí, se ve, profe. Sí, se ve Bueno, bien. Sí. voy a ver un examen anterior, les voy a mostrar. Ustedes van a entrar acá donde dice exámenes y vemos acá un examen antiguo. En el examen ven que dice acá, a ver, voy a ver para mostrar. No deja mostrar. Van a encontrar siempre la etiqueta, que es lo que ustedes van a poder ver bien grande, que va a decir examen parcial, examen final. Y van a encontrar luego el examen, que se va a poder ver unas horas antes del horario del examen. Pero les va a salir que está restringido. Acá, por ejemplo, se ve clarito que no está disponible hasta que se pertenezca a la fila 1, ¿verdad? Que a ustedes esto no les importa realmente porque ustedes, si no ven el examen, es porque no es su fila. Solamente ustedes pueden ver su fila, la fila que le corresponde a ustedes. Y también les dice ingresar aquí, ingresar al link del Meet aquí. Donde está esta flecha que dice aquí, ustedes le dan clic y ahí les va a llevar automáticamente, directamente al Meet que corresponde a la fila de ustedes. Entonces, ustedes, por favor, no copien ese enlace para pasarle a sus amigos creyéndose muy amables, porque todos tienen filas diferentes. Y si empiezan a entrar en la fila que no le corresponde, van a llevar ausente en la fila que le corresponde. Y si ustedes están rindiendo sin estar en el Meet, su examen no tiene validez. Entonces se le elimina ese examen. Tenemos acá, dice, paso 1, ingresar al link del Meet. Ingresan al link que va a estar 15 minutos antes del examen, va a estar habilitado. Habilitado significa que pueden entrar al enlace, no precisamente que ya serán aceptados. Dice, no salir hasta completar todo el cuestionario. Ingresar al enlace con la cámara y micrófonos activados. Se les tiene que ver a ustedes en la cámara. No es que se va a ver el cabellito allá arriba nomás o se va a ver hacia la pared. A ustedes se les tiene que ver mientras que están rindiendo. Y preferiblemente se les tiene que ver a ustedes y a su computadora. O sea que de costado. ¿Se entiende? De costado se les tiene que ver de modo que se pueda ver también qué están haciendo en su pantalla. Porque lo que suele suceder también es que algunos alumnos están rindiendo el examen en la pantalla, pero sus ojos se van de izquierda a derecha. Parece que tienen dos o tres pantallas a la vista y están buscando en algún lugar del universo la respuesta. Bueno, y si ustedes tienen alguna
actitud sospechosa durante el examen, se les va a llamar la atención. Y si continúan así, corren el riesgo de que se les saque el examen. ¿Se entiende? Tienen que ustedes estar rindiendo. ¿Sí? Hablar nomás, Luis. Profe, no entendí bien la parte de que se vea también la pantalla de la computadora. O sea, ¿debería de entrar con mi teléfono o cómo? Eh, Yo suelo entrar con la computadora nomás. voy a Acabo. mostrarle otro examen, un ratito. Ok, gracias. Tiene la imagen de cómo se tiene que tener Ok. a la vista. Un ratito. Poco. No estoy encontrando mi imagen de alumno. ¿Dónde más tengo examen? Sí, acá tengo. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Están viendo Sí, sí, acá? sí, se ve bien, se ve Bueno, bien. parcial. Bueno, es parecido a este nuestro examen. Debes conectarte al enlace de esta fila aquí, clic, ¿verdad? Y ahí ya entra en el Meet y acá les dice cuánto tiempo va a estar abierto, hasta qué hora, cuánto es la duración. Y así tiene que verse. Preferiblemente así. Entonces ustedes están rindiendo acá y tienen un celular o alguna cámara o alguna webcam que le está mostrando a ustedes que están rindiendo honestamente su examen. Esa es la postura ideal que se pide para los exámenes. De hecho, que en algunas materias, los alumnos que no se les ve de esta manera, se les saca el examen. Porque cuando ustedes solamente ponen de frente su cámara, están ahí con los ojos desorbitados buscando no sé qué en otra parte. También otra opción que nosotros podemos usar es usar una aplicación que sirve para que no puedan entrar en ninguna otra parte mientras están haciendo el examen. Pero es complicado. Ya le escucho todo quejándose de que no le funciona. Entonces, por favor, ubiquen la cámara para que se les pueda ver a ustedes cómo realmente están rindiendo. Si están rindiendo solos también. Porque hay gente que rinde en grupo. Se juntan en una casa y se les pilla todo que están rindiendo entre 3, 4. Eso no hagan, por favor, porque justamente esas actitudes son las que hacen que muchos profesores tengan clases virtuales con sus alumnos, pero los exámenes les toman presencial. ¿Por qué? Porque desconfían demasiado. Y esa desconfianza ustedes no tienen que crear en los profesores con sus actitudes durante los exámenes.
¿Se entiende este tema de que nosotros le vamos a estar mirando a ustedes todo el tiempo mientras que están rindiendo? Sí, profe. Igualito que si estuvieran rindiendo en el aula que le estamos mirando, ustedes están rindiendo. ¿Sí? Pero al que rinde honestamente eso no le molesta ni le importa porque está concentrado en su examen. ¿Sí? Mira, Entonces, se les tiene que ver a el ustedes. examen No así más o queremos menos se ver nos tiene que ver. allá arriba en la frente a ustedes cómo Al brilla examen con virtual, ¿cómo va a con el poner reflejo así? de la ventana. Se tiene que ver todo, ¿sí? Bueno, eso es también que En el examen virtual al así se nos tiene que terminar ver. su examen, ustedes le deben dar clic en terminar y enviar el Algo así. intento. Si ustedes no le dan clic en terminar y enviar el intento, sigue abierto el examen hasta que termine la hora y al terminar la hora se envía automáticamente. Tampoco vale Por eso eso de están que aprobando. entren, respondan una preguntita y estén ahí y salgan sin responder más Así. porque ya vieron que no estudiaron, entonces después pretenden decir que estuvieron ausentes. Igualmente, el Moodle registra todo lo que ustedes hacen y el examen se queda abierto hasta que se termina solo. ¿Se entiende? Entraron al examen y ya queda todo registrado. Y también, ¿por qué se divide en filas? Para mejor control. Y cada uno va a entrar en su fila correspondiente y ahí el profesor va tomando lista de la forma más conveniente. Va quitando capturas, tomando nota o llamando lista. También puede ser que se le llame y se le diga, prende ahora tu micrófono y se le esté controlando más a un alumno que tiene una actitud sospechosa. ¿Se entiende? Hasta el micrófono tenemos que tener prendido. Entonces, gente, vamos a tomar en serio el tema de cómo rendir. Y bueno, creo que estaba claro esto, Y donde ¿verdad? me conecte, van a tener que hacer silencio mientras rinda el martes. ¿Sí? ¿Preguntas? No, ninguna, profe. Bueno, y les va a salir a ustedes que está restringido, se les va a decir no, no disponible hasta tal día. ¿Sí? Esto es una fecha que al reiniciar el aula se pusieron fechas nuevas y todo, pero ustedes van a tener todos exámenes nuevos. ¿Sí? Acá está ya la lista de inscritos en la asignatura. Entonces ustedes acá revisan si está su nombre completo. Vamos a mirar un poco cuántos son. Ustedes son 69. Revisen, por favor, porque las personas que no están en la lista no van a poder rendir. ¿Sí? Bueno, esto ya está, ¿verdad? Ya puedo cerrar, ya podemos continuar con la clase. Entonces voy a comenzar la presentación. Si los profes no quieren agregar algo sobre el examen, algo que yo me olvidé. No, Lisa, parece que está todo bien eso. Está todo bueno. Sí, sí. Entonces voy a compartir la pantalla de la clase. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve? Sí se ve, Lisa. ¿Se ve también al pasar a la siguiente página? También. profe. Bueno, vamos a comenzar. Entonces hoy continuamos. En la clase pasada estuvimos viendo Grecia. Ahora vamos a pasar a Roma.
la arquitectura religiosa de la ciudad en Roma. ¿Qué estamos viendo en esta estatua? Pues estamos viendo a Rómulo y Remo siendo alimentados por la loba. Esa es una leyenda que los romanos cuentan de cómo fue que se fundó Roma, que Roma fue fundada por los hermanos Rómulo y Remo, que fueron alimentados por una loba. ¿Cómo surge el arte romano? El arte romano surge como resultado de principalmente de dos influencias, la influencia de los etruscos y sobre todo la influencia de los griegos. Inclusive se puede decir que el arte romano en verdad es una escuela vigorosa del arte griego. ¿Por qué? Porque tanto ellos... Mierda. Se me pasa la wifi. Mi computadora. por el lujo y la monumentalidad, si bien los templos griegos no eran pequeños, por supuesto, no son pequeños, pero tampoco son monumentales. Lo que le diferencia a los romanos es que ellos tenían el gusto por el lujo y la monumentalidad, también empleaban sistemáticamente el arco y la bóveda, que también eran conocidos por los griegos, pero ellos no utilizaron ni el arco ni la bóveda. También el espíritu pragmático, práctico y realista de los romanos hace que su arte sea realmente distinto al griego. Digamos que el arte griego era muy romántico, muy ideal, muy idealista. Todo. Y el arte romano muy práctico, muy realista. Y eso hace una gran diferencia. Bueno, la ciudad de Roma, el imperio romano, ¿verdad? ¿Cómo? Claro, porque es diferente hablar de la ciudad de Roma y hablar de todo el imperio romano, porque todo el imperio romano abarcó toda esta zona que está pintada en naranja y realmente creció como una metrópolis del Mediterráneo, y eso fue después de la victoria en las guerras púnicas contra Cartago. Hacia el 170 a.C. comenzaron a pavimentar sus calles, se hicieron los primeros lotes y se estableció el foro, aumentando el poder político y económico. Las ciudades conformaron la estructura civil y social de la civilización romana. Se centralizaba el comercio, se relacionaban los distintos pueblos conquistados y en general se controlaba la población. Y bueno, y Roma fue creciendo, todo el imperio romano fue tomando todas estas zonas. Dentro de Roma en sí, acá estamos viendo a los romanos en una basílica, ¿verdad? Los grupos sociales estaban divididos en los patricios, que estaban en el nivel más alto, los plebeyos, los libertos y los esclavos. Era muy segregada su clasificación social. Y el sistema político estaba regido por un senado, y acá nosotros estamos viendo al senado. El senado estaba representado por las familias más acaudaladas de Roma. La política siempre estaba implícita en la arquitectura romana. Nosotros después vamos a ver más adelante, ya en segundo semestre, que este espacio de la basílica, que primero era utilizado para la política y para las transacciones importantes, digamos que comerciales, después va a ser utilizado como iglesia, va a ser tomado como la iglesia debido a que no tenía el carácter pagano de los templos romanos.
La ciudad de Roma, nosotros si nos fijamos, básicamente estaba formada por una serie de módulos iguales, una ciudad en damero básicamente, distribuidos ordenadamente y separados por las calles, con la traza ortogonal basada en la distribución de los campamentos militares. La ciudad estaba rodeada por una gran muralla, ¿verdad? Acá vemos la muralla perimetral. Hay dos calles principales, mucho más anchas, que cruzan la ciudad perpendicularmente. El Decumanus, ¿verdad? El Decumanus, que es esta calle, la calle roja, y el Cardo Maximus, que es esta calle celeste. En la intersección se encontraba el foro, que era un espacio público. Acá tenemos el foro y el mercado. Al lado del foro estaban ubicadas las termas, ¿verdad? Y las puertas se encontraban a la salida de estas dos calles. Al norte, la puerta del Cardo, ¿verdad? Y también al sur. Y al oeste, de oeste a este, estaban las puertas del Decumanos. En el este y en el oeste, las dos puertas. Y ahí se encontraban las guardias que controlaban el acceso a la ciudad. A partir del año 12, ¿verdad? Perdón. Ellos crearon una legislación urbanística, es decir, las leyes para ordenar la ciudad. La ley de las 12 tablas, que ordenaba dejar una franja de terreno entre casas. Esa granja de terreno se llamaba ambitus, acá estamos viendo. Y medía 5 pies. Cada pie, sabemos que el pie mide aproximadamente 31,5 centímetros. Hice en la época etrusca, ¿verdad? Y eso se tomaba como unidad de medida. Y esa cantidad de 5 pies permitía que se pueda circular entre edificio y edificio. También ordenaba cómo tenían que estar las estructuras para espectáculos públicos y la infraestructura. La ciudad de Roma ya tenía una infraestructura, es decir, a partir de ahí es que ya se pensaba y se hacía la construcción de acueductos para suministrar de agua a la ciudad y también las cloacas para eliminar los desechos. Y eso ya es un legado de los etruscos. Los componentes urbanos romanos principales son los foros, el anfiteatro o coliseo, las termas y la infraestructura. Las calzadas, que son los antecedentes de lo que son nuestras rutas, pero con un funcionamiento perfecto hasta hoy día inclusive. Las calzadas servían para poder llegar hasta las ciudades más lejanas, ¿verdad? Con carros y con caballos y también a pie. Los acueductos del ancho de esas calzadas es el ancho mínimo que tenemos reglamentario para nuestras calles, para nuestras calzadas actuales. Los acueductos servían para traer el agua limpia desde la fuente, traer hasta las ciudades. La red de cloaca servía para llevar los desechos de aguas negras y el alcantarillado. Los puentes que servían para unir dos espacios, o sea, digamos que para unir dos lugares sobre las fuentes de agua, o sea, no sobre la fuente de agua, sino sobre las corrientes de agua, o también donde habían barrancos, ¿verdad? Entonces los puentes servían para comunicación. También los arcos, pero los arcos, ¿para qué utilizaban? Los arcos los utilizaban para hacer
un homenaje y conmemoración a las victorias, igualmente que las columnas conmemorativas. En el foro en sí es una plaza pública. Acá estamos viendo un foro. El foro de Trajano, el foro de Augusto, el foro de Julio César. Bueno, el foro es una plaza pública rodeada de los edificios más importantes. Las ciudades romanas más recientes comenzaron a crear plazas públicas en la intersección del Cardus Maximus con el Decumanus. Vuelvo atrás y les muestro otra vez. El Cardus Maximus y el Decumanus. En la intersección de ambos se ubicaba el foro. Los foros eran lugares públicos donde se reunía el pueblo para tomar las decisiones políticas y también donde divertirse. El foro estaba rodeado de los edificios más importantes. En un principio era un lugar comercial. Pero fue progresivamente adquiriendo foros comerciales, se fueron desplazando Mami, a otros desactiva lugares tu de la wifi porque ciudad. se conectó a mi celular y me El está asustando. anfiteatro. ¿Se acuerdan del teatro Tu romano que wifi estaba desactiva. excavado Se está en las trabando mi laderas de las computadora ya. montañas? Se conectó Bueno, también al los mío. romanos crean Se conectó el solo, apaga. anfiteatro, que es Y apaga, el ahí. doble del teatro. Sí, ahí. Es un espacio que tiene una planta. Las graderías, en vez de estar excavadas en las montañas, están elevadas con estructuras de arcos y bóvedas. Están elevadas de modo a tener una visibilidad lo más perfecta posible de lo que está sucediendo en este espacio que se llama arena, que es el espacio donde se realizaban los espectáculos públicos. El anfiteatro romano se dividía entre la arena que es el espacio donde se realizaban los actos, ¿verdad? Los espectáculos, y una estructura subterránea, que es el hipogeo, que estaba bajo la arena, donde estaban los esclavos, las bestias y las indumentarias que utilizaban, las armaduras que utilizaban para sus espectáculos. ¿Para qué? ¿Cuál era la función del anfiteatro romano? Pues estaba destinado al combate de los gladiadores para distraer al pueblo. El pueblo que en el momento en que se construyó el anfiteatro estaba con problemas de desempleo. Las termas romanas tenían un cierto carácter social y también de recreación. Aparte de ser un balneario, ellos se preocupaban mucho por ese tema de los baños. No solamente tenían las termas, tenían también baños públicos que eran de menor tamaño y en distintos lugares. En los baños públicos tenían la zona para tomarse un baño realmente, como hoy día nosotros tomamos el baño. Y también, también tenían el espacio para realizar sus necesidades fisiológicas. De una manera muy distinta porque ellos no tenían, no lo hacían en privado, sino que en público. Las termas estaban estructuradas principalmente en 4 zonas. El apoditerium, que es el lugar de recepción donde estaban los vestuarios. El frigidarium, que es donde estaban los baños fríos, era el frigidarium fría. El trepidarium, donde estaba el agua tibia. El caldarium, donde estaba el agua caliente. Se daban los baños calientes.
En cuanto a las calzadas ellos las construían con distintas capas. Primeramente compactaban el suelo, luego ponían el árido fino, otra vez, y le colocaban otra vez un piso de piedras de canto rodado o piedras trituradas de tamaños no tan pequeños, ¿verdad? Compactaban otra vez y luego le colocaban las piedras lisas encima que servían para que fuera fácil por ellas. Se Esas traba calzadas todo. permitieron el crecimiento de las ciudades, permitieron el traslado y la comunicación entre las distintas ciudades del imperio. Tan bien hechas están las calzadas que hasta hoy día funcionan. Las calzadas tenían también un espacio libre alrededor, que era como un retiro, que permitía ver si es que en las encrucijadas podían aparecer enemigos, aparecer personas extrañas. Entonces, en esos retiros se quitaba toda la parte de la vegetación, de modo a tener una visibilidad, también para ver cuando los animales iban a cruzar, como ya anticipando el uso moderno que tenemos hoy día de las calzadas. En cuanto a los acueductos, los romanos trataron de hacer que sus ciudades sean lugares dignos para vivir. Y para que sean dignos para vivir necesitaban el abastecimiento de agua, que tenía que servir tanto para beber, agua limpia, como también para las fuentes, las termas, los baños. Entonces, acá lo que estamos viendo es un acueducto. Entonces, ellos crearon todo un sistema de acueductos utilizando estructuras de arcos y bóvedas y trayendo el agua utilizando la gravedad, utilizando las plebes pendientes para aprovechar y traer el agua por gravedad. Entonces ellos realizaban unos trazados bastante complicados, bastante complejos. Y bueno, y hasta hoy día también funcionan algunos acueductos. Y el sistema de cloacas, el sistema de alcantarillado servía para poder llevar los desechos de las ciudades. Ese sistema de cloaca nosotros estamos viendo acá, ya la parte del alcantarillado que hasta hoy día funciona, está la salida del alcantarillado, ¿verdad? Si pensamos en la proporción, esto es mayor al tamaño de una persona, a la altura de una persona. Y funciona hasta hoy día también, aprovechando por la gravedad con las pendientes mínimas necesarias y siendo también un anticipo de nuestros modernos sistemas de desagües cloacales. En cuanto a los puentes, ellos también para construir los puentes utilizaron la estructura, el sistema constructivo de arcos y bóvedas, es decir, el sistema constructivo abovedado. Los arcos conmemorativos se construían para conmemorar en los desfiles de las tropas vencedoras. Entonces los arcos tienen los nombres de los grandes vencedores y se ubicaban en lugares estratégicos como cruces de calzadas, extremos de algunos puentes y sobre todo en los foros. También el arco también estaba hecho con una estructura de bóvedas, utilizando, por supuesto, la piedra y también ya utilizando el hormigón, pero estamos hablando del hormigón romano. Las columnas conmemorativas también se ubicaban sobre un podio y todo el fuste de esa columna monumental, ¿verdad?, conmemorativa, estaba hecho totalmente con relieves que cuentan la historia de las victorias. Iban narrando todos los hechos con las esculturas para que la gente pueda ver, entender y sobre todo valorar.
Normalmente en la parte superior está la estatua del emperador que mandó construir esa columna. Acá podemos ver un esquema general de lo que es la ciudad. Entonces vemos los accesos, las puertas a las calles principales. Acá vemos el foro que estaba en la encrucijada de las dos calles principales, que era el centro de la ciudad, rodeado de tiendas y edificios públicos. El templo, que guardaba la estatua del dios a quien estaba dedicado. El acueducto, que servía para traer agua a la ciudad. El teatro romano diferenciado del griego porque no estaba hecho en la montaña, sino que estaba elevado sobre el terreno a través del uso de bóvedas y arcos, de un sistema abovedado. La muralla, también con sillares de piedra, protegían a la ciudad. También tenemos el anfiteatro, donde se celebraban juegos y luchas entre los gladiadores. Los arcos de triunfo, que podían estar principalmente en las entradas a la ciudad, las encrucijadas y sobre todo en los foros. Estos son algunos ejemplos de las ciudades romanas. Itálica, en Sevilla. Después tenemos acá Astúrica, en Astorga, Córdoba, Pompeya, Timgad, en Argelia, y más ciudades, todas hechas más o menos con la misma estructura, en damero, con los foros, en los sitios más importantes. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, gracias. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de la arquitectura romana? Y acá voy a repetir algunas cosas que ya había mencionado. El empleo sistemático del arco y la bóveda. ¿Qué es la bóveda? La bóveda es la repetición del arco, ¿verdad?, en posición horizontal hasta formar una superficie de un semicilindro. Porque cuando hablamos de arco romano siempre estamos hablando del arco de medio punto. Y estamos hablando de la bóveda de cañón corrido, que sería la bóveda de mitad de cilindro. Sus proporciones son monumentales. Las proporciones de la arquitectura romana, monumentales, porque ellos siempre querían demostrar también el poder del imperio. Las artes decorativas. Vamos a ver más adelante que sobre todo las viviendas romanas estaban decoradas en el interior con pinturas murales. También los edificios estaban ornamentados con relieves, bajos relieves y altos relieves. También los templos y las basílicas, todas ornamentadas con mármoles de colores y también con esculturas y pinturas. Los materiales utilizados eran bastante variados, que iban desde la piedra, en sillería o mampostería, y el ladrillo o la argamasa de hormigón. Sillería o mampostería al ladrillo, que va desde la piedra hasta el ladrillo, ¿verdad? El ladrillo que ellos utilizaban se llamaba opus. Es el antecedente del ladrillo que nosotros utilizamos hoy día. Es de mayor tamaño, ¿verdad? Se le llama opus. También era ladrillo de cerámica. Y también el opus se llamaba de diferentes formas de acuerdo a la forma que se colocaba el ladrillo. ¿Se entiende? En forma del aparejo que se utilizaba el ladrillo. Entonces se llamaban, por ejemplo, opus incertum, opus reticulatum, quadratum, mixtum. Bueno, la forma en que se coloca ese ladrillo. Y también utilizaban la argamasa de hormigón. Tanto utilizaban el mortero, como nosotros le llamamos, y
también el hormigón, que por supuesto en esa época todavía no era armado, era el hormigón nada más. ¿Cuáles son las características fundamentales de las construcciones? Si Grecia mantuvo una arquitectura para el arte, el orden y sin demasiada justificación de su funcionalidad, Roma se define por una arquitectura eminentemente útil. Entonces, la construcción romana, la arquitectura romana, tenía que ser firme, útil y también bella. Firmitas, o sea, que tiene que luchar contra la gravedad, estar en su sitio, estar firme. Si solamente estaba firme y era útil, no es realmente arquitectura, porque tiene que tener belleza también. Y si tenía firmeza y belleza nomás y no era útil, se puede considerar que es una escultura, ¿verdad? Y si era útil y bella, pero no firme, pues no es arquitectura. Entonces, estas tres características deben cumplir para ser arquitectura. Ellos también utilizaron los órdenes clásicos griegos. Preferentemente utilizaron el corintio y ellos le agregaron 2 nuevos órdenes. Tomar en cuenta esto sobre todo para el trabajo práctico. Ellos le agregaron 2 nuevos órdenes que son el toscano y el compuesto. Al orden toscano, que tiene mucha influencia etrusca, su capitel es semejante al capitel del orden dórico, pero sus columnas son lisas y no estriadas, ¿verdad? Lisas. El fuste era liso y normalmente sin entas. El friso no suele estar dividido en triglifos y metopas, sino que sustituyó el orden dórico sino estaba liso, totalmente liso, y este es el orden que sustituyó al orden dórico en la arquitectura romana. También le agregaron una basa. Recordar que el orden dórico no tenía basa. Y luego el orden compuesto, al que le agregaron que es combinado el capitel corintio, que es con las volutas jónicas. Ese es el orden compuesto. Entonces vemos en la comparación los 5 órdenes romanos. Lo que nosotros estamos viendo acá abajo es el podium. ¿Sí? Esto que estamos viendo acá es el podium, que es una base, ¿verdad? Un podio sobre el cual los romanos elevaban sus templos para que sean más altos, porque ellos no colocaban sus templos sobre las montañas como los griegos, sino que utilizaban el podium para tener ese efecto de que esté elevado, de importancia, de monumentalidad. Bueno, y si vemos acá las distintas proporciones, vemos que cada vez son más altas las columnas. Tenemos el orden toscano, que sustituye al orden, que sustituye al dórico, ¿verdad? Luego tenemos el dórico, el jónico, el corintio y por último el compuesto, que estaba compuesto por la columna dórica agregado con el capitel jónico. Combinaban esos 2 capiteles en uno solo. Estos son los 2 nuevos órdenes que se agregan a los órdenes romanos, a los órdenes griegos para tener los órdenes romanos. ¿Se entiende esto, gente? Sí, profe. La arquitectura pública religiosa. El templo romano es una copia del templo griego. Copiaron esos templos, algunos son exactamente idénticos. Lo único que a ellos le agregan es el podium.
para, así como ya dije anteriormente, para elevar el templo. Y en este caso del Panteón, que también es un templo romano, ellos combinan el frontón griego con un cuerpo ya totalmente diferente que tiene una forma de planta cilíndrica y también el techo con una cúpula. La religiosidad romana estaba un poco parecida a la religiosidad griega. Ellos practicaban el sincretismo religioso, es decir, podían mezclar sus distintos dioses. Ellos tenían sus dioses familiares, que eran los manes, los lares y los penates. El emperador para ellos era un intermediario entre el Estado y los dioses. Por eso se le llamó Pontifex Maximus y deriva de ahí el nombre del Papa, ¿verdad? El máximo pontífice, el cargo del Papa, ¿verdad? Y vemos el modelo del templo romano. Es exactamente igual al templo griego, solamente le agregan el podium con una escalinata y también las columnas que ya no son exentas, sino que son columnas embebidas en las paredes. Acá se ven las partes que son igualitas. El pronaos, el naos y después la parte donde está el tesoro del dios y también el altar, ¿verdad? El centro del templo. Y se le agrega la escalinata central y el podium. Y acá vemos que las columnas no son exentas, sino que están embebidas en la pared. Acá vemos un templo, el templo romano de Asua, y se ve claramente cómo la pared, entran las columnas dentro de la pared. La mitad de las columnas está ya dentro de la pared. Este otro templo también, otro templo romano con el podium. Esta es la Maison Carré. Y clarísimo se ve acá las columnas embebidas. En el caso del templo romano es exactamente igual que el templo griego. Se utiliza el sistema murario y también el sistema trilítico, ¿verdad? El principio tectónico y también tiene partes con un principio esterotómico, que serían las partes donde tiene los muros. Acá vemos una mejor vista de la Maison Carré. Y otros templos, con la misma forma de copiar y adaptar el templo griego para tener el templo romano. El templo circular de Vesta, que es un templo monóptero, ¿verdad? De orden corintio. Acá vemos en planta. Y el Panteón de Agripa. Ese Panteón de Agripa que fue reformado en la época de Adriano tiene la fachada que da a la ciudad, que es como una fachada para la ciudad, que es la copia del templo griego, o sea, le copia el frontón, las columnas, solamente que no tiene las esculturas en el tímpano. Sirve como un frente, una fachada para la ciudad, y después tiene un espacio de transición que es y el templo en sí, el interior del templo tiene planta circular, y vemos acá. Este templo está dedicado a varias divinidades, especialmente a Venus y Marte. Corresponde ya este edificio a la segunda reconstrucción, que se le atribuye a Apolodoro de Damasco.
Acá se puede ver en la cúpula cómo tiene unos anillos que sirven para que esa cúpula no se deforme, para ayudarle a que no se abra a que no se abra la cúpula y se mantenga en pie. En el momento que se construyó este templo, era la cúpula más grande del mundo. Vemos en planta que el panteón, que por fuera es más sencillo, por dentro es bastante complejo, está bastante ornamentado con estas entrantes y salientes. Cada uno de ellos es otra vez es una pequeña capilla, digamos, por decir de alguna forma, donde están otra vez las estatuas de los dioses. Está dedicado otra vez cada uno. Y sirve también para dar una apariencia bien voluptuosa, bien interesante, rica en formas al interior. El círculo ellos lo consideran como la síntesis del cielo y de la tierra. Entonces el templo tiene una planta circular y está cerrado otra vez por una cúpula. Y esa cúpula tiene un óculo en el centro, en la parte más alta, y a través de ese óculo entra la luz del sol, que sirve para, con el juego de luces y sombras y contrastes, hacer que se vea, que resalten las formas del interior. La cúpula está adornada en su interior con un complejo artesonado. ¿Sí? Todo esto, nicho era la palabra que quería decir. Los nichos que están en el interior otra vez tienen sus propias esculturas. Esa palabra capillita que usé, en realidad nicho es lo que quería decir. Acá vemos más imágenes del panteón. Y se ve la proporción que tiene. La proporción que tiene en altura es la misma que tiene en planta. Y si nosotros dibujamos un círculo, completamos el círculo que corresponde a la sección del techo, vamos a ver que ese círculo llega hasta el piso. O sea que está exactamente podemos meter una esfera en el interior del templo. ¿Quieren agregar algo los profes? Celso, ¿querés comentar algo sobre el panteón? ¿Está? Bueno, continúo entonces. La cúpula, que tiene un óculo en el centro que mide 8,92 metros, tiene nervios y arcos de descarga que sirven para traer el peso de la cúpula a las paredes y columnas del templo, ¿verdad? El muro es un muro en forma de cilindro con exedras y nichos que sirven, como les decía, para complejizar las formas en el interior, darle mejores juegos de luces y sombras, de contrastes. Acá se ve cómo el empleo del óculo sirve para iluminar el interior y otorgarle aún más belleza. La fachada, que está concebida como un templo griego, pero sin las esculturas. Las columnas son de orden corintio. Este es el interior, revestido con mármoles de colores y las hornacinas para las esculturas de las estatuas de los dioses, ya que este templo está dedicado a varios dioses, pero principalmente a Venus y a Marte. Ven las proporciones que tiene con respecto al tamaño de las personas. Vemos más imágenes en el interior del panteón. Entonces, si hacemos una síntesis y diferenciamos con el templo griego, vamos a ver que el templo griego
Este es el templo griego. Se elevaba sobre el crepidoma, ¿sí? El crepidoma que tenía el estereobato y el estilobato, era la base, el cimiento, era base y cimiento del templo, ¿sí? Porque el templo estaba apoyado directamente sobre la roca. Entonces esa roca se tenía que regularizar, se tenía que volver horizontal, y para eso utilizaban después, alisaban primero el terreno, lo volvían horizontal y luego construían el crepidoma. Ese crepidoma tenía 3 escalones, estereobato y estilobato. Y el templo romano no tiene el crepidoma, sino que tiene el podium con la escalinata. El templo griego no tenía una fachada principal, sino que era concebido como toda una escultura para ser visto desde todos los ángulos y desde arriba, inclusive desde la mirada de los dioses. Sin embargo, el templo romano, si bien tenía ornamentación en los 4 lados, en las 4 caras, fachadas, tenía la fachada principal, que estaba dada por la escalinata inserta en el podium. La planta del templo griego constaba de pronaos, sella y opistódomos, ¿sí? Algunos templos griegos contaban con columnas en sus frentes, aunque era habitual que estuvieran rodeados por un peristilo de columnas exentas y no adosadas al muro. Sin embargo, el templo romano tenía las columnas adosadas a los muros o embebidas. Y en los templos griegos eran sometidos a rígidas reglas de proporción. Tenía que ser la sección áurea sin ni 1 centímetro o milímetro más ni menos. Y los templos romanos, sin embargo, eran más libres de cumplir con esas reglas muy estrictas. Y estos son 2 ejemplos. El templo de la fortuna viril del templo romano y el templo de Festos en Atenas. ¿Se entendió, gente, la diferencia entre ambos? Sí, profe. Bueno, sobre la trascendencia del Panteón de Agripa, que se ha conservado con bastante fidelidad desde su origen, ¿sí? Y eso fue debido a que casi desde los primeros momentos del cristianismo fue habilitado ya como iglesia para el culto. En las capillas interiores se cuenta con numerosas obras de arte y tumbas de ilustres personajes de la historia y del arte romano, como Rafael de Urbino. Lo más extraordinario del Panteón es que es de ser el primer edificio en el que aparece el moderno concepto de la arquitectura como arte creador de espacios interiores. Y eso debido a todo el tratamiento del interior que se le realizó. Claramente se pretende crear un caparazón, no preocupándose en demasía de los volúmenes exteriores. La arquitectura pública civil se caracteriza por su majestuosidad, la utilidad práctica y como símbolos de poder. Y sus ejemplos principales son las basílicas, las termas, los edificios destinados al ocio y los monumentos conmemorativos. La basílica romana. La basílica romana era un edificio de carácter administrativo y comercial. Hemos visto ya antes una imagen sobre eso. Ahí era donde sesionaban, en ese lugar era donde sesionaban los senadores, que eran los representantes, salían. ¿De dónde eran los senadores? Eran de las familias más acaudaladas, de los patricios más acaudalados. Era un edificio también aparte de carácter comercial.
Ahí se administraba la justicia. También era un centro de reunión para los negocios y lugar de encuentro. Su planta era rectangular y constaba de una nave central y 2 naves laterales. En la nave central tenía vanos en la parte superior para facilitar la iluminación. Las naves laterales estaban separadas de la nave principal, de la nave central, por las columnas, por columnatas. Y en el muro del fondo, esta base, esta forma semicircular, se llama ábside. Las cubiertas eran de bóvedas de cañón en las naves laterales y de aristas en la central. Bóveda de cañón es la bóveda simple, que es la repetición del arco del principio hasta el fondo, ¿verdad? El principio al final. Y las bóvedas de aristas son los cruces de una bóveda de cañón corrido en este sentido y otra en este sentido. Quiero mostrarles la nave, bueno, voy a mostrar más adelante. Estas son las ruinas, lo que queda de la Basílica de Magencio de Constantino, en Roma. Vemos la bóveda de cañón corrido. Acá vemos una sección tridimensional de la Basílica Romana y vemos la bóveda de cañón corrido acá. Una bóveda, otra y otra. También el ábside y el acceso lateral en este caso. Y en 3 dimensiones acá podemos ver cómo es la bóveda de crucería, la bóveda de aristas. Es la intersección entre una bóveda en este sentido y la otra en el otro sentido. Estos son detalles de la bóveda de la Basílica de Magencio. Vemos en el interior de la bóveda, se llama artesonado, este tratamiento que se le hace al interior de la bóveda. Y acá vemos la sección de la basílica, donde la nave central es una nave más elevada que las naves laterales. Y las partes de la planta. Estos son los ábsides. Esta es la nave central, las naves laterales. Este es un pórtico y este es el nártex. El nártex que cruza por las 3 naves. La nave lateral, las naves laterales, la central y la otra nave lateral. Y acá se ve la bóveda de arista desde abajo. Entonces, la basílica tiene sistema abovedado, sistema constructivo abovedado, principalmente. Tiene también, se cumplen acá el principio tectónico y también el principio estereotómico en las partes donde tiene muros. Entonces tenemos, aparte del sistema abovedado, tenemos el sistema murario. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? No, profe. Entonces me gustaría mostrarles. Primero vamos a ver el foro romano. Ustedes me van a decir si se ve. Espera un momentito. La ciudad de Roma se sitúa a 20.000 pasos del mar. Este lugar puede ser fácilmente traspasado por el río y gracias a sus cercanas colinas se puede fácilmente amurallar. La muralla romana antigua abrazaba 7 colinas. Roma se fundó originalmente en la colina Palatina hacia el 753 a.C. En el Monte Capitolino es donde más edificios sagrados hay. Entre ellos el más importante es el Templo de Júpiter,
el dios supremo. La parte del monte que mira hacia el norte firmemente amurallada se llama Arx, que significa en latín ciudadela. En la parte más alta del Arx se encuentra el templo de Juno Moneta, donde se hacían las monedas de metales preciosos. De aquí